Amén. Hoy comenzamos entonces con las cartas juaninas. Amén. Las cartas juaninas. Y vamos a darle lectura a los primeros versículos de este capítulo 1 de la primera epístola universal de San Juan. Amén. En el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, entre paréntesis, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, cierre paréntesis, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Cierre sus ojos un momento. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, Señor, bendecimos tu nombre. Tú, Señor, nos sorprendes cada día, Padre, nos levantas los brazos, nos das alegría, Señor, renuevas nuestras fuerzas, traes frescura a nuestro espíritu, Señor, y te damos gracias por ello, Señor. Sin embargo, todo esto, Padre, necesitamos alimentarnos de tu palabra, necesitamos el maná que desciende del cielo, necesitamos esta palabra fresca, vivificante, Señor, que nos renueva día tras día, Señor. Fortalécenos por medio de ella, Padre, que podamos crecer en gracia y en fe, Señor, en nuestra estatura espiritual para poder, Señor, alcanzar el entendimiento que tú quieras darnos, Padre. Porque tú tienes los dones, Señor. Tú tienes la estatura espiritual a la que anhelas que nosotros lleguemos, Señor. Ayúdanos, mi Dios, para cumplir tu propósito en nuestras vidas, Señor. Bendícenos una vez más, Señor. Aliméntanos, Señor. Alimenta a aquellos que escuchen este mensaje por internet, Señor. Porque sabemos que tu palabra siempre llega a tiempo y siempre es fresca, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Denle la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Tome su asiento. Estudiamos Filipenses y estuvimos alrededor de 3 meses, 4 meses aproximadamente. Fue una bendición conocer el amor y la tenacidad del apóstol al escribir Filipenses y cómo la gracia del Señor fue manifestada en todo lo que, en cada palabra que vimos de Filipenses fue una hermosura. Luego estuvimos alrededor de 4 meses en Efesios. Y también fue una maravillosa bendición porque nos manifiesta el amor, el Señor, a través de este libro y nos enseña la manera de, no solo de estructurar su iglesia, esta iglesia que es orgánica, que es invisible y que estructura la iglesia visible también, sino que además nos indica la manera en que tenemos que comportarnos de acuerdo a esa iglesia que profesamos tener y de la que profesamos pertenecer. Porque no vamos a la iglesia, no estamos en la iglesia, sino que somos la iglesia. Así es, Señor. Y al final, porque el capítulo 5 nos pone la vara muy alta respecto a cuáles son las exigencias en nuestro andar cristiano, en nuestro caminar cristiano, pero en el último capítulo nos da todas las herramientas para poder llevar a cabo esa comisión. Y ha sido maravilloso. Y nos hemos alimentado
y hemos nutrido nuestro ser interno, nuestro fuero espiritual. Y hoy día, este 12 de enero, iniciando este año 2023, estamos a puertas de comenzar este nuevo libro, esta nueva serie de la palabra del Señor, donde vamos a ver 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan, y queremos maravillarnos también con ellos. El sello de Juan es el amor. Y de pronto el sello de la iglesia es cualquier cosa menos el amor. Y de pronto el sello es el Espíritu Santo. El sello son los dones espirituales. El sello son las obras respecto a los pobres, las cosas que hace la iglesia. Pero no, todo eso carece de sentido si en el centro de todo lo que hacemos no está el Señor, y Dios es amor. Dios es amor. Entonces no puede no estar el amor de... Ahora, yo sé que el fariseo que llevamos dentro dice, sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Eso me pasa muy seguido a mí. Y lo tengo que estar callando. Le tengo que estar diciendo, sale de aquí, sale de aquí, sal fuera. Porque tenemos esa tendencia a presentar el amor de Dios como si tuviéramos que presentar además una contraposición. Y eso es no entender el amor de Dios, porque cuando entendemos el amor de Dios, entendemos que Dios cubre todas las áreas, incluidas las áreas de nuestra santificación, en donde el Señor nos va a ir guiando, nos va a ir pegando ciertos golpecitos para poder enrielarnos. Esos golpes a veces van a durar años, a veces van a durar meses, a veces va a ser un solo día, pero intenso. De pronto uno anhelaría que ese proceso diario, o ese proceso que tuvimos que aprender en un día, en unas horas, a veces en un segundo, lo hubiésemos postergado un poquito más en el tiempo. Pero Dios sabe cómo hace las cosas. Y todo lo que Dios hace es bueno. Y nos alegramos por eso, amados. Entonces el sello de esta tríada que vamos a ver es el amor. Grábese eso. En Filipenses es el amor de un varón de Dios hacia la iglesia que le ayudó, a la iglesia que lo sostuvo, y el amor de este varón hacia su Señor. En Efesios vimos que es el amor de Dios desde Dios hacia su iglesia, preparando a la iglesia y a los soldados, que es el cuerpo de Cristo, a nosotros. Pablo nos habla como a soldados, ¿cierto? Preparándonos para ir a la guerra, a la batalla. Y en Juan es el amor de Dios desde el Señor hacia nosotros y esparcido en toda la iglesia, en toda la hermandad, en la congregación. Ahora, yo no puedo entrar de lleno a esto sin decir lo que tengo que decir. Y esto, por favor, ponga mucha atención para que no salga escandalizándose de este lugar el día de hoy. Para que los que me escuchan no malinterpreten mis palabras, porque si cortan esta parte y luego la ponen en un video de YouTube, varios van a rasgar vestiduras. En los primeros años, luego de la muerte de Jesús, no existía la Biblia que nosotros conocemos. Y esto es de perogrullo. Esto lo sabe cualquier estudiante de la Escritura, lo aprende en sus primeros años. Pero de pronto se nos pasa la vida y no lo entendemos, amados. El canon bíblico, como nosotros lo conocemos, no existía, y de hecho no vino a existir sino en la segunda mitad del segundo siglo. Estamos hablando que pasaron por lo menos 100 años hasta que llegara a existir la Biblia como estaba. Y para que los padres de la iglesia, cuando hablamos de padres estamos hablando de patrística, para que los padres de la iglesia se pusieran de acuerdo pasaron casi 5 siglos. Y estamos hablando de la única iglesia que existió desde el principio hasta ese tiempo. Después se dividieron para todos lados, lo que usted quiera, pero sigue siendo la iglesia de Cristo. Venía para acá, y como venía un poco a contrarreloj, a contramano, veía desfilar cantidades de creyentes.
Pero ¿cómo se da cuenta? Porque muchos de ellos tienen esa insignia en la manera de vestirse, porque van con su Biblia bajo el brazo. Otros no llevan, a lo mejor llevan la Biblia en el celular, da lo mismo, pero los que se notan más se ven desfilar. Y como que se cruzaban incluso, unos atravesaban la calle, otros seguían derecho, iban para distintas partes, iban para distintas iglesias locales, pero iban a la única iglesia que existe, y de la que nosotros también somos parte. ¿Puedes decirme eso? Una sola iglesia, dividida, diseminada por el mundo, casi que esto, que es como la debilidad de la iglesia pentecostal, del cristianismo en general, muy fuertemente como marca del pentecostalismo en estos últimos 100 años, casi que esta debilidad ha venido a ser la fortaleza de la iglesia del Señor hoy en día. Porque para el mundo, para los políticos, para los poderes fácticos, la iglesia es acéfala. No tiene cabeza. Pero para nosotros, desde la perspectiva espiritual, sabemos que la cabeza es Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. Amén. No un pastor en la moneda, no un pastor en África o en Estados Unidos, no. La cabeza de la iglesia es Cristo. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Y eso que parece debilidad es su fortaleza. Porque no la pueden destruir. Porque no pueden atacar a un punto neurálgico. Porque lo intentaron en los primeros siglos y eliminaban a 1000 y aparecían 10.000. La sangre de los mártires fue la semilla que fecundó el poder de la palabra del Evangelio. Es Cristo hablando a través de esa sangre, amados. Así es, Señor. ¿A cuánto le gustaría ser mártir? No, a nadie le gustaría ser un mártir. Pero es que eso no se decide, pues. Eso simplemente se vive cuando nos toca. Estemos preparados para eso. Entonces, como no existía el canon bíblico desde el año 33, 34 aproximadamente, algunos datan la muerte de Cristo en el 29 después de Cristo, hay un enredo ahí por los calendarios, pero Cristo muere, resucita, está 40 días con los distintos discípulos, con más de 500 a los que se les apareció, testigos oculares, nos dice 1 Corintios 15. Ellos estaban ahí, ellos lo vieron, conversaron con él, recibieron sus últimas enseñanzas, vieron cuando asciende al cielo. Eso lo vieron ellos. Pero después de eso, se quedaron sin la Biblia que nosotros tenemos, a la que Pedro dice, a la que hacemos bien de estar atentos a tenernos a ella. Estaba la Torá. Estaba el Pentateuco, estaban los libros históricos, estaban los libros proféticos, los sapiensales, pero no estaba el Nuevo Testamento, no existía el Nuevo Testamento. La palabra del Señor se transmitía por tradición oral. Enseñaban ellos lo que habían oído de Cristo. A ver, hijito, te voy a enseñar. Mira, Jesús nos enseñó esto el día de hoy. Hace 10 años conocí a un hombre en Galilea que me enseñó esto, transformó mi vida, y así se transmitía la palabra del Señor de acuerdo a lo que ellos, los apóstoles, los primeros padres de la iglesia, le enseñaban a sus discípulos de acuerdo a lo que ellos, nos dice Juan, habían visto, habían oído, habían palpado. Bendito mi Señor Jesús. Y sin embargo, como el Evangelio siempre ha tenido enemigos, empezaron a aparecer estos que, no, pero es que en realidad Jesús no era tan así. No, si Jesús no vino en carne. No, si Jesús no vino en espíritu. En realidad lo que vino, el mensaje de Jesús se malinterpretó. Y empezaron a aparecer nuevas versiones de Jesús. Y cuando nosotros leemos los evangelios, usted dice, pero se escribieron los evangelios por esa causa. No, pues. Resulta que los evangelios se cree que fueron los últimos libros en agregarse al canon bíblico. Los evangelios fueron posteriores a las cartas pastorales, a las cartas paulinas.
Primero se escribieron estas epístolas para poder solucionar estos problemas que se estaban levantando dentro de las iglesias. ¿Por qué Pablo le escribe a los Corintios? Primera Corintios, segunda de Corintios. Incluso dentro de Corintios, mire, aquí le tengo una joyita. Pablo habla de una tercera carta y no se sabe dónde está. No está. Se apareció. No está. ¿Por qué no está? Pregúnteme a mí, si me lo pregunta a mí, por la absoluta y soberana voluntad del Señor. Así es. Porque si creemos en un Dios todopoderoso, también tenemos que creer que Él fue lo suficientemente providencial para mantener, para enviar las cartas que deberían de estar aquí. Guió a su iglesia por el poder de su espíritu. Guió a estos hombres para que nosotros hoy día podamos leer esta palabra, Señor. Amado. Entonces, Pablo empieza a escribir estas cartas para poder solucionar problemas en Corintios, en Efeso, en Galacia, en Colosas. Y Pedro hace exactamente lo mismo. Y Juan no se quedó atrás. Y escribe estas cartas. Ahora, esta epístola, a diferencia de Filipenses, que tiene destinatario, a diferencia de Efesios, que es como una circular, lo vimos en el primer capítulo de Efesios, que ¿cuál es la diferencia entre una epístola y una circular? Que la epístola tiene un destinatario específico y la circular se le va cambiando el nombre de acuerdo a donde se vaya leyendo. En Efesios, en Galacia, en Asia, en las iglesias de Asia, en las distintas iglesias. En la Pintana nos llegó la carta de Efesios a nosotros. 2000 años después nos llegó también. Y nosotros ahí, en vez de ponerle Efesios, escribo a los santos que están en la Pintana. Porque era una circular. Para nosotros, hoy día, la escritura es toda una circular para nosotros, amados. Y tiene que circular por el cuerpo de Cristo. Esto es como la sangre que corre por el cuerpo de Cristo. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces, yo no voy a entrar en el canon, porque incluso Lutero, 15 siglos después, decía que Hebreo, que Segunda de Pedro, que Santiago, como que no cuajaban mucho con el canon bíblico. Algunos, como le digo, pasaron 5 siglos para que se pusieran de acuerdo en estos 27 libros. Pero no vamos a entrar en la menudencia, sino que yo necesitaba decirle esto solamente. La escritura como la conocemos hoy día no fue sino mediante la providencia del Señor en el paso de los siglos que nos puede llegar hoy día como está. Y a través de esta escritura vernácula, vertida, traducida para que nosotros podamos entenderla. Ojo con el alemán, con Lutero, que transcribe la Biblia del latín al alemán. Que eso ya era increíble porque en el siglo XV, cuando Lutero traduce la Biblia al alemán, la Biblia se leía en latín y nadie hablaba latín. El latín ya era un idioma que venía en desuso, que ya no se estaba hablando. Por lo tanto, todo lo que decía el cura dentro de la iglesia, nadie lo entendía. Por lo tanto, la palabra se estaba vedando, estaba quedando oculta para quienes tenían que alimentarse de ella. Enseñaban sus bulas papales, como la más famosa, la de las indulgencias. Para que usted llegue al cielo tiene que comprar la salvación, tiene que pagar la salvación. Si se murió Perico Los Palotes y era una persona muy amada de usted tiene que pagar para que él pueda salir de este entretecho entre el cielo y el infierno, que era el limbo, para que pueda salir del purgatorio y llegar donde estaba San Pedro. Esas eran las doctrinas de la Iglesia Católica en ese tiempo. Por eso Lutero golpea la mesa y clava estas 95 tesis. Algunos dicen que no eran en realidad tesis, da lo mismo. Pero él golpea la mesa y dice, no, esto yo me rebelo en contra de esto. Él dice, mi conciencia está cautiva, está sometida, está sujeta a la palabra del Señor. ¿Cuántos pueden decir eso? Amén. Que Dios. Muchas cosas se pueden decir. Pero cuando nos salimos de esto, ay pastor, pero si en los primeros años no era necesario la Biblia como la conocemos, porque nos falta el que pueda decir esto, sí, pero hoy día la tenemos aquí.
Y creemos, lo acabo de decir, que por el poder y la autosuficiencia del Espíritu de Dios, esta palabra es la voluntad del Señor para nosotros hoy día. Amén. Y así la entendemos, y así la leemos. ¿Entiende usted cuando el apóstol dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para exhortar, para redarguir, todavía no estaba toda la Escritura como nosotros la entendemos. Cuando se escribe Apocalipsis, que no fue el último libro en escribirse, ¿ya? De hecho, se cree que el último libro en escribirse, a ver quién se arriesga. ¿Cuál fue el último libro en escribirse? Según lo que se cree, no, fue Juan, el Evangelio de Juan. Se cree que el último libro en escribirse del Nuevo Testamento fue el Evangelio de Juan. En el ocaso de su vida, Juan se da cuenta que se levantan, el apóstol Juan, que se levantan estos que decían que Jesús no había venido en carne, y él escribe, no, paren un poquito. El Verbo se hizo carne. Amén. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Juan 1:14. El Evangelio de Juan responde a la pregunta de ¿quién es Jesús? Los 4 evangelios, los sinópticos, Mateo, Marco y Lucas, y el Evangelio de Juan, están respondiendo a la pregunta de ¿quién es Jesús? Realmente. Habían pasado 60, 50 años y se estaba diluyendo la figura de Jesús, entonces vamos a escribir lo que vimos porque nosotros somos testigos oculares y luego se nos va a olvidar. Y el primer evangelio en escribirse fue Marco. Y de Marco beben los otros. De Marco beben los otros evangelios. Pero Juan va por un carril paralelo que no se topa con los sinópticos, sino que dice, no, hay algo mucho más grande y esto tengo que hablarlo. ¿Cuál es la naturaleza divina de Jesús? Porque los evangelios sinópticos hablan de las grandezas de Jesús, de cómo Él vino a la tierra, de cómo Él hizo milagros, cómo Él se sociabilizó con los demás. Pero el evangelio de Juan es teología pura. Es la divinidad de Jesús. Diciendo, no, este hombre no era como los demás, era alguien realmente especial. Gloria al Señor Jesús. ¿Puede creer eso usted? Amén, gloria a Dios. Bendito mi Señor Jesús. Y ahora dice Juan, el apóstol, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Fíjese que aquí estamos hablando no de un observador que vio, que escuchó de otro, como se transmitió luego el Evangelio por transmisión oral. No. El apóstol dice, envía esta carta y dice, no, a mí no me lo contó otro apóstol. A mí no me lo contó un varón de Dios. Yo lo vi. Yo caminé con él. Yo me recosté en su regazo. Yo vi cuando lloró. Yo vi cuando sudaba. Yo lo vi orar en el huerto. Yo caminé con él. Yo vi cuando Pedro bajó de la barca y se empezó a hundir en el mar por la falta de fe. Si yo hubiese ido, me hubiese pasado lo mismo. Lo más probable es que Juan hubiese escrito, si yo hubiese ido, me hubiese pasado lo mismo. Porque Pedro fue valiente. Si no le quitemos mérito, no, es que a Pedro le falló la fe. ¿Y a quién no? Bajo esas circunstancias. Es fácil señalar los errores de otros y decir no, y nos ponemos en una tarima superior. Y eso nos pasa muy seguido, amado. Mire lo que me trae a la mente el Señor. Cuando un hermano o una hermana le dice, ay, me duele la cabeza. Y usted dice, a mí también me ha dolido y vengo igual a la iglesia. No es ponerse ahí en la posición de,
Ay, si yo hubiese estado ahí caminando sobre las aguas, yo no me hubiese hundido. Ay, es que me duelen los riñones, que trabajé todo el día. Yo también trabajé todo el día y a mí no me duele nada. Nos hemos puesto de pronto en esa posición y... no, hay tanto que hablan de las embarazadas y yo tuve a mis hijos y ¡pum! Fue un trámite. Pero es que no todos tienen el mismo proceso. Así es. Usted no está en el cuerpo de esa mujer que está sufriendo y que está llorando tal vez de dolores. O en el cuerpo de ese hombre. A lo mejor Dios ha tenido misericordia de usted y le ha dotado de superpoderes para inhibir su dolor. Pero no todos tienen ese superpoder. Léase esto con ironía. No deberíamos de ser tan presurosos para juzgar a otros, aún incluso habiendo estado en el lugar de ese otro. Porque los procesos internos, la manera de sentir de cada uno es de cada uno. A lo mejor tenemos a mi hermana Luisa, que se le murieron más de 6 hijos, como 8 niños. Y el Señor la fortaleció para soportar eso, amado. Y a lo mejor a mí se me muere uno y yo no lo aguantaría. No lo sé. Pero yo no podría decir algo sobre mi hermana Luisa respecto de mí. Alabado sea el Señor. Las formas de perdonar. Oye, el hermano que es rencoroso. Pero déjelo que viva su proceso. Porque a su tiempo él va a aprender. Así es. ¿Se entiende el punto? Amén. Entonces, Juan estuvo ahí. Lo que era desde el principio. Y aquí está citando lo que luego escribe en el Evangelio de Juan. En el principio que era el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Ahí es donde la traducción del Nuevo Mundo de la Sagrada Escritura dice, y el Verbo era un Dios. No, el Verbo no era un Dios, el Verbo era Dios. No hay ningún traductor que se digne de tal y que traduzca el griego de esa manera como lo traduce esa versión. No existe. Ninguna academia lo traduce como ellos. El Señor nos ayude. Amén. Entonces, cuando Juan dice lo que era desde el principio, se está refiriendo al Verbo. Y dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que observamos, lo que nos detuvimos a mirar. Porque una cosa es ver y otra cosa es detenernos a mirar y observar. Usted puede decir, no, si yo vi a la hermana Elisa, que mi esposa diga, yo vi a mi hermana Elisa en la feria, nos cruzamos, y si no, si yo la vi. Pero la contemplación va un poco más allá. Yo vi a mi hermana Elisa y la noté cansada, la noté cabizbajo, la noté alegre, andaba con fulgor, frescura, era otra, no, en realidad estaba complicada, está yendo un poco más allá en la observación. Porque de pronto vemos al hermano, hola hermanito, y como que el Dios te bendiga, y con el Dios te bendiga, eso parece que fue el mantra de los cristianos hoy día. Bendigamos nosotros, pues. Si Él ya nos ha bendecido, como dice alguien por ahí, bendecidos para bendecir. Pero eso es así, Él nos ha bendecido, el Señor nos ha bendecido para que nosotros podamos entregar también esa bendición. No como el mero trámite. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Fíjense, ahí la primera línea se une con la última de este primer versículo. Dice lo que era desde el principio y luego el Verbo de vida. En el principio era el Verbo, el Logos. Y fíjense que lo hemos hablado en algún momento nosotros. Cuando
el apóstol Juan introduce el verbo o introduce el logos en sus escritos, está tomando el logos de un pensamiento griego donde era la manera de definir la deidad por excelencia, el que todo lo llenaba, el todo por el todo. Y él trae esa palabra desde las enseñanzas griegas y la aplica al Evangelio porque era la forma en que podía entenderse el Evangelio. Es como cuando Pablo toma el pequeño letrerito donde decía al Dios no conocido, y él toma ese letrero y ellos a lo mejor estaban pensando quizás en qué Dios, evidentemente uno desconocido, pero para ellos quizás cómo se gestaba este Dios no conocido en sus mentes. Y Pablo dice, no, pues, es que estos no conocen a mi Señor, no conocen al Creador de todo. Entonces yo tomo ese letrerito y les dice, a ese Dios yo les quiero presentar. Alabado, Señor Jesús. Gloria a Dios. Jesús podía haber sanado al ciego tocándolo, soplando sobre sus ojos, diciéndole, ve, y se acabó. Pero no, la Escritura dice, algunas traducciones menos ortodoxas, dice que escupe y hace barro con su escupo y se lo pone en los ojos. Y uno dice, ¡ay! Pero de ese barro le dio vida, le dio vista, no solo vista, sino que le dio vida también. Porque le transformó, si no conocía las cosas, empezó a ver el color. Empezó a observar a las personas, el rostro de sus padres, de lo que solo oía su voz. Los padres dan testigo, pero si este nació ciego, la gente que lo conocía. Entonces él toma cosas conocidas de la cotidianidad de la gente para poder enseñar. Cada parábola es eso. Él toma cosas que pasaban, que sucedían en el tiempo, en la línea temporal donde le toca vivir, y él enseña lo que explicaba mi hermano René el otro día sobre las tinieblas de afuera, de estos que iban a la fiesta y luego cuando se iban a devolver a la casa estaba todo oscuro, se quedaban en la casa del invitado, me imagino, pero el que se portaba mal empezaba a dar jugo, se le subía el vino a la cabeza y para afuera, a las tinieblas de afuera. Fíjese. Y el Señor estaba hablando de esto como el infierno, para que entendieran a qué se asemejaba el infierno. Bueno, a las tinieblas de afuera, donde salía y quería verse la mano y no se veía ni los dedos, porque estaba oscuro, pues. Imagínense, oscuro y más encima curado el lindo, ¿no? Esto es lo que está haciendo Juan. Está introduciendo una palabra que ellos conocían de la divinidad para decirles, este es el verbo, este es el logos, este es el Señor de todo, el creador de todo, del que me estoy refiriendo, del que estoy hablándoles. El que era desde el principio. ¿Saben qué? Yo dormí en su regazo. Físicamente no hemos tenido la oportunidad de dormir en el regazo del Señor, pero ¿cuántas veces no hemos descansado en su regazo? ¿Cuántas veces no hemos entregado todas nuestras cargas? ¿Por qué se trae tus cargas a mí? Yo te las llevaré. No se quedó en el pasado, no se quedó en Galilea, no se quedó en Nazaret, está aquí, amado. En este tiempo podemos descansar en el Señor. Y ahora aquí hace un paréntesis, pero antes del paréntesis, sigamos con este primer versículo que tiene mucho todavía que sacar. Mire, palparon vuestras manos tocante al verbo de vida, al logos, la palabra, pero no cualquier palabra, sino que era una palabra activa, una palabra que empujaba a la acción y a la creación. Porque ¿qué es lo que dice Génesis? Dice que
En el principio dijo Dios, hágase la luz. Dijo Dios. La palabra de Dios. La palabra creadora. Y la luz existió. Todas las cosas, dice la Escritura, fueron hechas por el poder de su palabra. Por el poder del verbo divino. El verbo de vida. ¿Y quién es el verbo de vida? Cristo. Colosenses nos dice que todas las cosas en Él fueron hechas y todas las cosas en Él subsisten, en Él existen, en Él son capaces de sostenerse. Eso es la subsistencia. No solo trajimos, en términos humanos para que me entiendan, no solo siembro una plantita y dejo que crezca, no, la riego, le echo fertilizante, hago que subsista para que pueda llegar a buen término. No solo traemos niños a este mundo y luego, si te he visto no me acuerdo, críate solo, no, sino que tratamos de ayudarlos, de mantenerlos, de darles alimento, de vestirlos, de darles educación, de colocar principios en ellos para que puedan subsistir. Alabado sea el Señor Jesús. Gloria al Señor. Ahora entre paréntesis. Ahora sí vamos al paréntesis, versículo 2. Porque la vida fue... ¡Uy, qué pasó rápido! Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Fíjese que aquí ya está hablando de una dualidad. Más adelante habla también del Espíritu de Dios. Pero aquí está hablando ya del Padre y del Hijo como dos personas distintas. No como un único Padre y el mismo que es Hijo y que como que se va para allá y va para acá, como un ventríloco. No. Está hablando de dos personas distintas. Una de las características de las cartas juaninas es que son exhortativas. Como dirían los teólogos, son parenéticas. Nos exhortan a la acción. Y al mismo tiempo son querigmáticas. Anuncian la salvación. Y debería de ser la forma de hablar el Evangelio para nosotros también. No solo que vayamos por la vida, oye, arrepiéntete, porque para eso somos buenos, ¿cierto? Oye, sí, ya córtala, pues, ¿hasta cuándo voy a andar dando jugo? Entonces aparte que somos bien especiales para poder evangelizar. Un día te va a pillar el Señor, te va a dar un par de charchazos y te va a traer a la iglesia. En vez de pensar, wow, voy a orar por ti porque para que tu venida no sea con dolor, sino que pueda llegar con amor a la iglesia. Como dice el Salmo 16, que caigan sobre nosotros esas cuerdas de amor. Que nos cautive el Señor. Ahora, si el llamamiento es con dolor, igual es bueno, pero es con dolor. Y el dolor, valga la redundancia, duele. El dolor no nos causa risa, el dolor no nos causa gozo, el dolor no nos dice, ¡ah, qué rico, otra vez! No queremos volver a repetirlo, porque nos atormenta. Esta vida que tenemos en nosotros, que hoy habita en nuestro corazón, amados hermanos. Y vamos a ir terminando por esta vez, estos dos versículos. No son para que nosotros vayamos con una escopeta amenazando a la gente para que se arrepientan porque Cristo viene. ¿Sabe? Eso de Cristo viene nos produce alegría a nosotros. Pero el que no tiene a Cristo no le da ni frío ni calor. Incluso le preguntan, ¿y quién lo trae? Lo trae la Pepsi, porque bromean con eso. Ah, Cristo viene, ¿y quién lo trae? Porque no tienen a Cristo en su corazón. Pueden hablar todas las estupideces que quieran, amados.
Pero para nosotros la parucía es algo precioso. La venida del Señor es algo que anhelamos, que esperamos, que deseamos que sea así. Pero, Señor, ten misericordia de los que amamos, de los que están a nuestro alrededor. Que por favor ellos puedan llegar a tus caminos, papito. Porque el Señor viene. Y la iglesia dice, ven Señor Jesús, ven ya, ven ahora. ¿Se acuerdan el último mensaje del año pasado? Ven Señor, ven ya. Que no nos riamos de los que están en perdición, sino que tengamos misericordia de ellos. Porque Dios es amor. Olvídese de eso de que Dios es amor y fuego consumidor, porque yo creo que el Señor es fuego consumidor. Consume el pecado, consume la maldad. Pedro dice que los elementos ardiendo serán consumidos, y cuando habla de elementos está hablando de la tabla periódica que nosotros hoy día conocemos. Todo eso va a ser destruido. Todos los metales, todos los elementos existentes van a ser destruidos, van a ser quemados. Viene el día ardiente como un horno, pero de pronto, cuando decimos Dios es amor y fuego consumidor, le añadimos ahí de inmediato eso, es como que nuestro legalismo, nuestra rabia, sí, yo estoy aquí y tú te estás perdiendo allá, no está naciendo en el corazón del Señor. Que podamos anunciar el amor de Cristo y extender nuestras manos a aquellos que están muriendo en delitos y pecados, y podamos traer dentro de los propósitos del Señor, con las herramientas que nos da el Señor, a los que más podamos al Evangelio. Vamos terminando, hermano. No importa. Y esto, no importa lo que hayamos pasado hasta este punto de nuestra vida, el Señor nos ama. Y quiere que muchos vengan al arrepentimiento, que todos procedan al arrepentimiento. Que el Señor bendiga a su iglesia. Amén. Que nosotros seamos los brazos del Señor para poder traer más gente a los caminos del Señor. No hacer proselitismo, no traerlos bajo amenaza. Cuando usted trae a alguien por amenaza, por miedo, se le pasa el miedo y se va. Porque la gente en todos los aspectos se aburre del miedo. Y luego se van. Pero cuando llegan por amor, ahí cambia la cosa. El amor es más fuerte. Amén. El amor es lo más poderoso que puede encontrar. Por eso es que la Escritura dice que Dios es. Amén. Bendito mi Dios. El Señor bendiga a la iglesia. Amén. Si hay alguien que quiera aceptar a Cristo, que vea este mensaje, que corra a los pies de Cristo. Amén. Que pueda venir a los pies de Jesús, porque el Señor aún te está esperando, ¿no? Así es, mi Dios. Así que oramos por ti, si aún no conoces al Señor. Dios bendiga a la iglesia. Amén. ¿Cuántos van a orar por ese que nos está mirando hoy día? Amén. Y que todavía no se decide, para que el Señor lo traiga, no nosotros, para que Él lo traiga a sus caminos. Amén. Así es, mi Dios. Dios bendiga a la iglesia. Póngase en pie. Vamos a dar gracias por este primer mensaje de esta serie. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Honramos tu vida, honramos tu nombre, Señor, y damos gracias por tu misericordia, por tu infinita bondad, por lo que tú estás haciendo, Señor, a nuestro alrededor, en nuestras propias vidas, Señor. Oramos, mi Dios, por aquellos que han de llegar por la predicación de tu palabra, Señor. Amén. Oramos, Señor, para que tu palabra, que nunca va vacía, Señor, que nunca vuelve vacía, que pueda hacer vida en el corazón de cada uno de los que han escuchado este mensaje el día de hoy, Señor. Bendice, Señor, con bendición remecida, Señor, cada corazón, Padre. Gracias, Señor. Y llénanos tú día tras día de tu amor. Amén. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Dele la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Gloria al Señor para siempre. Dios bendiga a la iglesia.